Buenas, gente bonita. Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquide, escritora y asesora editorial, y esta es mi voz normal para los que me escucharon en el video pasado con esa voz tan reflexiva. Como ustedes saben, y si no lo saben se van enterando, yo muchos de los videos los hago en base a sus preguntas, sobre todo las preguntas de los miembros, la gente que tiene una membresía en este canal y que me apoya mes con mes, y yo intento contestar muchas de sus preguntas, y esas son las que inspiran muchísimos de estos videos. Este es uno de esos casos, y la pregunta podríamos decir que es la pregunta del millón, y la hizo Manuel Pastrana, y su pregunta es: ¿cómo saber que un texto no debe ser publicado? Vamos a sacar del camino un tema que seguramente alguien si no me comentará, que es yo puedo escribir un texto que a mí no me parezca bueno, pero que a la gente sí, ¿no? O yo escribí un texto que a mí no me gustaba, pero a la gente le gustaba. O yo sé de autores que publicaron novelas que a ellos no les gustaban y que luego fueron muy exitosas, y entonces, pues vamos a ver, aquí lo importante es que la manera en que yo veo la literatura, por lo menos, es algo personal, es un viaje personal, es algo que busca darnos satisfacción a nosotros, y con satisfacción no me refiero simplemente a que nos dé placeres o nos divierta, sino que tiene que ver con un crecimiento interno, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda a respuestas de preguntas existenciales. Esa es mi manera de ver la literatura. Toda la literatura de terror, la literatura juvenil, toda la literatura tiene una pregunta imbuida. Esa es mi manera de pensar, y mientras escribimos vamos aprendiendo algo o del mundo, o de cómo vemos el mundo, o de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo pienso que no tendría mucho sentido pensar en publicar algo que a mí no me satisface y que a mí me parece malo por si a la gente le gusta. Hace muchísimos años, uno de los primeros videos en este canal era 5 cosas ridículas que había escuchado decir a escritores, y una de esas era justamente una escritora famosa, además, bueno, pseudo famosa, que decía que a ella no le gustaba su novela ni le gustaba su protagonista, y que de hecho le parecía horrible y aburrida y detestable, pero que ella no escribía para sí misma, sino que escribía para otro tipo de lectores que no eran ella. Eso a mí me pareció aberrante. Yo estoy totalmente convencida de que nuestro primer lector somos nosotros, y de que si a mí no me gusta y yo no lo considero algo de calidad y no considero a mi protagonista interesante. No quiero decir que todos los protagonistas tengan que ser adorables, para nada. Hay protagonistas detestables, hay protagonistas malos, lo que sea, pero tiene que ser interesante. Si a ti como autor no te interesa lo que tú estás escribiendo, pero que los demás sí lo lean, pretender que los demás entonces sí lean tu porquería, que tú consideras una porquería, pero que para los demás está bien, tiene ahí una condescendencia que no me gusta nada, y que además pues te saca de esa búsqueda, ¿no? Si no te está gustando lo que estás escribiendo y no te parece algo útil para ti, pues no lo escribas, ¿no? Al final estás escribiendo en primer lugar para ti mismo. Entonces, si no te está gustando, déjalo o cámbialo o haz algo para que te sea interesante. Sacando esto del camino, ¿cómo saber que un texto no debe ser publicado? La respuesta es simple y a la vez no lo es. La respuesta es simplemente madurez. Madurez del texto y madurez del autor. ¿Por qué es simple y no lo es? Porque, bueno, es una palabra, pero la palabra implica muchas cosas, ¿no? La madurez del texto quiere decir que ya le dimos las vueltas que le podíamos dar, que ya lo corregimos de la manera en que lo podíamos corregir a nuestro mejor entender, y que lo dejamos macerando, que lo dejamos descansando por un ratito antes de volver a considerar hacerlo público. ¿Por qué la madurez del texto? Porque nosotros como autores, si somos autores que se están retando constantemente, que están leyendo, que están escribiendo, que están en movimiento, vamos creciendo y nos vamos volviendo mejores. Como en cualquier deporte, como en cualquier actividad, como en cualquier pasatiempo, la literatura es a base de práctica. Uno mejora en base a aprender de los demás y a hacer el trabajo, ¿no? A estar manos a la obra, buscando la palabra exacta, corrigiendo y al mismo tiempo alimentándose de los que son mejores que nosotros. Entonces, un texto está maduro cuando nosotros ya consideramos que no podemos hacer nada y ya lo dejamos descansar unos meses para volver con esta madurez nueva, ¿no? Que nos da el haber acabado por un lado ese texto, y tal vez el haber empezado otro, o el haber leído otras cosas. Después de acabar una novela, yo siempre recomiendo no empezar de inmediato a escribir otra, sino darse un rato y sobre todo consumir mucho. Leer mucho, ver buen cine, tener conversaciones interesantes, alimentarse para volver a regenerar
este estrato de nutrientes que necesitamos para crear y que no volvamos a utilizar el mismo estrato de nutrientes que utilizamos en la novela pasada. Por eso es que muchos autores se repiten en sus siguientes novelas, porque no se dan este espacio de nutrirse de cosas nuevas para tener un diccionario de cosas novedosas, de una madurez más amplia. Entonces, por un lado, el texto se nos va a presentar en su verdadera esencia cuando nos hemos alejado un poquito de él, ¿no? Cuando ya lo dejamos descansar y no estamos con la emoción de haberlo parido. Es como cuando conocemos a alguien, esta etapa de infatuación, cuando nos enamoramos, pues es muy bonita y todo esto, pero realmente para ver a la persona tal y como es, la tenemos que ver en distintas situaciones, la tenemos que ver después de un tiempo. La relación tiene que madurar, tiene que macerarse, tenemos que estar presentándonos en distintas situaciones, ¿no? Tú no puedes conocer a una persona bien hasta que la ves en una crisis, hasta que la ves en su ambiente familiar, hasta que la conoces en su ambiente laboral, hasta que la ves triste, hasta que la ves enferma. Y esto solo se da con la madurez de la relación, con el tiempo. Y así solo podemos ver qué tan compatibles somos o qué tanto nos gusta en verdad esa persona, ¿no? Por eso cuando se acaba la infatuación, muchas parejas rompen o tienen conflictos y eso es lo normal porque estás conociendo a la persona realmente. Y con el texto pasa exactamente lo mismo. Nosotros cuando estamos en plena infatuación, inspirada, no podemos darnos cuenta ni de los errores que cometemos y muchas veces corregimos y corregimos la novela y hay cosas que igual no vemos porque nosotros mismos completamos lo que creemos que escribimos y no nos damos cuenta de que realmente no dijimos eso, ¿no? Completamos la idea en nuestra cabeza, como si fuera, digamos, la mirada periférica. La mirada periférica es esta mirada que está en tus puntos ciegos. Tu cerebro completa ese espacio. Entonces tú crees que aquí no hay nada porque tu cerebro está completando ese espacio, pero tal vez sí hay algo y es tu punto ciego y por eso muchas gentes chocan cuando van manejando, porque la mirada periférica es donde están nuestros puntos ciegos. Nuestros puntos ciegos están totalmente al máximo cuando estamos acabando una novela que nos ha gustado y que nos ha hecho disfrutar mientras la escribimos. Estamos convencidos de que es lo mejor muchas veces. Entonces, ¿qué pasa aquí? No somos para nada objetivos. Necesitamos separarnos de ella, leer nuevas cosas, cosas que sean mejores que las nuestras. Por eso lean a autores que sean mejores que ustedes, lean a autores consagrados, que les recomiende gente que ustedes tengan alrededor, que sean buenos lectores, que les recomienden literatura. No se conformen con leer cosas fáciles que solamente les dan a disfrutar. Esto es como solamente ver un tipo de cine facilón, un tipo de entretenimiento facilón, que está bien, te entretiene y te divierte, pero no te está realmente alimentando ni retando a tu cerebro. Entonces, madurez del texto es esa. Volver después de unos meses, enfrentarte a la realidad de ese texto, y madurez del autor, que tiene que estar dispuesto tal vez a enseñar su texto ya macerado, ya madurado a alguien y escuchar una opinión para ver si la persona crítica a la que le estoy pidiendo su opinión realmente está percibiendo lo que yo creo que escribí. No todos buscamos lecturas beta, no todos buscamos lectores que nos digan sus opiniones o talleres. Hay gente que hace todo el proceso sola, pero ahí tiene que existir entonces una madurez que nos permita ser críticos. Y ahí el tercer uso de la palabra madurez tiene que ver a veces con la experiencia de vida. Con esto no quiero decir que gente joven no pueda hacer autocrítica, pero pues la autocrítica, el pensamiento crítico, la capacidad de ver nuestros errores, pues sí que viene con la experiencia, sí que viene con enfrentarnos a mejores autores que nosotros y darnos cuenta de esos errores. Sí que viene con corregir textos de alguien más en los talleres, por ejemplo, y esa es la manera en que acumulamos esta madurez que nos permite comparar nuestro texto con el texto de los demás y decir, pues creo que en esto podría mejorar, o ahora me doy cuenta de estos errores, o la opinión que me dijo esta persona, pues sí hay algo por ahí, ¿no? Entonces el texto tiene que estar maduro y tú tienes que estar maduro para poder decir, esto es lo mejor que yo podía hacer, pero no es nada más eso, ¿no? Porque tampoco queremos decir, pues si es lo mejor que podías hacer, aunque objetivamente esté malísimo, pues entonces lo debes de publicar. Pues no, pero tampoco podemos hablar de un canon universal que yo diga, yo respeto este canon y si tu libro cumple estas características, entonces es bueno. No, mi acercamiento a la literatura tiene más que ver con lo personal, menos con los cánones o con los argumentos con los que las editoriales o otras personas deciden qué vale y qué no, porque creo que eso también es muy subjetivo. Creo que eso muchas veces está atado a cuestiones económicas o a cuestiones comerciales de las que no depende. O sea,
en las que no tenemos injerencia, con las que no tenemos poder. Entonces, creo que la respuesta a cómo saber es si después de haberlo dejado un tiempo, después de haberlo corregido y después de haber recibido alguna opinión objetiva, positiva, estos 3 elementos te dicen sí, públicalo, sí es bueno, porque no es nada más sí me gustó, sino sí es bueno dentro de mi entendimiento, ¿no? Dentro de lo que yo sé de literatura, habiendo madurado, que yo tengo mucho por aprender, habiendo leído a mejores autores que yo y comparando mi texto con otra literatura, sabiendo estas cosas, sí pienso que es bueno, que tiene una calidad suficiente. Pues ahí solo puedes saberlo tú. Y tu nivel digamos, de exactitud o tu nivel de validez, ¿no? en cuanto al valor que puede tener tu opinión de si tu novela es buena, pues eso solo puedes evaluarlo tú de acuerdo a qué tan autocrítico eres y de acuerdo a qué tanto has leído. Por eso, siempre que digo que los escritores tienen que leer un montón, eso es ineludible y esta es una también parte de por qué. Porque si tú no lees nada y solo te lees a ti mismo, pues es como que solo te vieras a ti mismo en el espejo y creyeras que todos los demás humanos se ven como tú, ¿no? Es no saber ver todo lo demás que hay, es no poder comparar, ¿no? No poder darte cuenta de que lo que tú creías que era maravilloso, comparado con algo que a ti te gustó más, te das cuenta de que puede mejorar más, o de que tienes que crecer más, o de que tienes que aprender más. Regla primera, si acabas de empezar a escribir y eres muy joven y no tienes ninguna experiencia habiendo escrito cuentos cortos o alguna pequeña trayectoria, por pequeña que sea, no busques publicar lo primero que escribiste. Seguramente no va a ser lo mejor que escribas. Con la novela de la que siempre hablo, una novela que me sacó sangre para escribirla, de verdad, la sufrí un montón por lo que me requería emocionalmente. Y es una novela que no es de lectura fácil, entonces está haciéndole difícil encontrar un hogar en el mundo literario. Y yo digo, bueno, pues tal vez no es tan buena como yo creía, entonces ya pasaron esos meses de maduración, la volví a leer, la volví a ver, me siguió gustando, no encontré nada que corregirle, teniendo la trayectoria que tengo, digamos, leyendo un montón como leo, siendo una lectora crítica por cuestiones también de mi trabajo, habiendo ya escrito novelas a las que les ha ido bien, ¿no? Digamos, esa es mi trayectoria de maduración, y enfrentándola a un par de lecturas de gente en la que confío, que es crítica y que me va a decir sinceramente que me han dado opiniones buenas, digo, bueno, pues entonces yo sigo confiando en mi primer instinto de que mi novela es buena y voy a seguir buscando cómo darla a conocer, porque tengo que confiar en un momento dado en mi percepción de las cosas y no solamente en las negativas que me da el mundo exterior, ¿no? Entonces ya saben que es un equilibrio súper delicado el de la soberbia y la humildad. Creo que en esta época es publicar, 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 es tan fácil, es gratis, es barato, vamos a hacerlo. Pero yo no le veo ninguna virtud a publicar algo que a ti no te parece una buena representación de lo que eres tú. Al final, todos nuestros libros son una representación nuestra hacia afuera, estamos publicando, estamos volteándonos de adentro hacia afuera y mostrando nuestras entrañas. Si esa parte de tus entrañas no te gusta, no tienes por qué enseñarla, ya vendrán mejores textos. Les mando muchos abrazos asépticos a todos ustedes en todo el mundo de habla hispana y desde donde sea que me estén escuchando.